La corteza cerebral es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es aquí en donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. La corteza cerebral tiene tres tipos básicos. Estos son la neocorteza o isocorteza, que es la que se encarga de los procesos de racionamiento, la paleocorteza, que es la que comprende el cerebro olfatorio, la arquicorteza, que es la parte instintiva del ser humano, es decir, que es la que se encarga de la supervivencia, las raciones, la autonomía y los procesos filosóficos. Allí se pueden distinguir áreas que tienen la capacidad de procesar la información. Estas son 4 y se denominan lóbulos. Está el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. El lóbulo temporal es interpretado como la corteza primaria de la audición, pero también desempeña funciones tales como el desarrollo de la lengua, la ejecución de memoria auditiva o procesamientos de la información de audio, es decir, procesa la información de los oídos. También juega un papel importante en el equilibrio corporal. El lóbulo frontal se considera como mayor importancia funcional en la especie humana. Se encuentra involucrado en el centro de movimientos. Maneja las funciones mentales, control de la conducta, emociones. Este se deriva de la corteza motora y la corteza prefrontal. En la corteza motora controla los movimientos voluntarios como escritura, movimientos ocultos. La prefrontal, responsable de la cognición, es decir, la capacidad de procesar la información a partir de la percepción. El lóbulo parietal recibe la proyección del lóbulo frontal, occipital y temporal, ya que es la corteza de asociación, puesto que integra la parte visual, auditiva y somotosensorial, que es la producción de estímulos, tacto y temperatura. Esto con el fin de guiar el comportamiento. El lóbulo occipital realiza el procesamiento de la información visual, ya que es allí donde primero llega la información proveniente de la retina. La corteza cerebral también está constituida por 6 capas, las cuales son: la capa molecular está ubicada en la parte más superficial de la corteza cerebral. Contiene pocas células, fundamentalmente anexones, dendritas y sinapsis. La capa granulosa externa y la capa piramidal externa. La capa granular externa es la segunda región superficial de la corteza y se ubica a la terminación de la capa molecular, y al igual que la capa piramidal externa contiene neuronas piramidales que proyectan a otras regiones corticales y reciben proyecciones de ella, pero la diferencia es que la capa piramidal externa es muchísimo más gruesa. La capa granular interna está compuesta por células de forma muy compacta y posee una elevada concentración de fibras. La capa piramidal interna o capa ganglinar es la quinta capa. Esta está compuesta por células piramidales de medio y gran tamaño. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Bullard. La capa multiforme o polimórfica es la última capa. Esta está compuesta por células fusiformes, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales del cuerpo triangular u ovoide. El cerebro humano es el órgano central del sistema nervioso, localizado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura general y anatomía que el cerebro de otros mamíferos, pero con un corte cerebral más desarrollado. Animales más grandes como las ballenas o elefantes tienen cerebros más grandes en términos absolutos, pero cuando se miden usando el coeficiente de encefalización, el cual compensa el tamaño del cuerpo, el coeficiente del cerebro humano es casi el doble de grande que el del delfín común o 3 veces más grande que el del chimpancé. La mayoría de la expansión se debe al corte cerebral, especialmente de los lóbulos frontales, los cuales están asociados con las funciones ejecutivas como razonamiento, planificación, autocontrol y pensamiento abstracto. A continuación, partes del cerebro y sus características. Gran parte de las funciones fisiológicas del cerebro implica recibir información del resto del cuerpo, interpretarla y guiar la respuesta del cuerpo. Es el último responsable del pensamiento y movimiento que el cuerpo produce. Los tipos de estímulos que el cerebro interpreta incluyen sonidos, luz, olores y dolor. El cerebro también interviene en operaciones vitales como respirar, liberar hormonas o mantener el nivel de presión arterial. Permite a los humanos interaccionar exitosamente con el medio al comunicarse con otros e interactuar con objetos inanimados. El cerebro está compuesto de células nerviosas,
que interactúan con el resto del cuerpo a través de la médula espinal y el sistema nervioso. A continuación, las principales partes del cerebro. Comenzaremos con la corteza cerebral. Es la parte integradora de las informaciones aferentes y eferentes. La corteza es casi simétrica y se divide en el hemisferio derecho y en el izquierdo. Convencionalmente, los científicos la han dividido en cuatro lóbulos: frontal, parietal, occipital y temporal. Sin embargo, esta división no es por la estructura real de la corteza cerebral, sino por los huesos del cráneo que lo protegen. A continuación, las principales partes del cerebro. Comenzaremos con la corteza cerebral. Es la parte integradora de las informaciones aferentes y eferentes. La corteza es casi simétrica y se divide en el hemisferio derecho. El segundo es el cuerpo estriado. Está ubicado en las paredes de los hemisferios cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos, expresiones faciales durante la comunicación. El tercero es el sistema límbico. Gran parte de las respuestas hormonales que el cuerpo genera se inician en esta área. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, por ejemplo, placer, miedo, agresividad, personalidad y la conducta. El sistema límbico incluye hipotálamo, englobado en centros que regulan el equilibrio interno, controlan el humor, temperatura, hambre y sed. Amígdala permite dar una respuesta ante las emociones, miedo o recuerdos. Es una porción grande del telencéfalo. En este caso también está el hipocampo. Sus funciones principales son aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria a corto plazo en la memoria a largo plazo. El cuarto es el tálamo. El tálamo es un centro de relevo que controla la atención por el que pasan estímulos aferentes que llegan a la conciencia. El quinto es el tronco del encéfalo. Todas las funciones vitales para la vida se originan en el tronco del encéfalo, incluyendo la presión sanguínea, respiración y latido del corazón. En los humanos, esta área contiene la médula, el mesencéfalo y la protuberancia. El mesencéfalo conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. La protuberancia o también el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo. También regulan las funciones cardíacas, respiratorias o gastrointestinales. El sexto es el cerebelo. También se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. El cerebelo controla funciones corporales esenciales como la postura, coordinación o equilibrio, permitiendo que los humanos la principal función del cerebro es mantener vivo el organismo para que interactúe con el entorno. Todo lo que el ser humano piensa, siente y hace tiene que ver con la función específica del cerebro. En este caso, las funciones pueden ser como sensitivas, que es la recepción de los datos. Se recibe información de los estímulos y se procesan. Los estímulos de origen externo o interno se captan a través de diferentes receptores. Estos receptores transforman los estímulos recibidos mediante señales energéticas. Viene la motora. El cerebro controla movimientos voluntarios e involuntarios. Vienen las integradoras. Se refieren a las actividades mentales como la atención, memoria, aprendizaje o lenguaje. La mayoría de pacientes que sufren algún tipo de daño cerebral pierden algún comportamiento o capacidad cognitiva. Metabolismo. El cerebro consume 10 veces más energía de lo que debería teniendo en cuenta su tamaño. En este caso, el peso y la capacidad del cerebro viene siendo el peso. Entonces, en este caso, por un estudio de la Universidad de Basilea, que realizó más de 8.000 autopsias a mujeres y hombres sin enfermedades mentales, el peso normal del cerebro humano para el hombre es de 1.336 gramos, mientras que para la mujer es de 1.198 gramos. Al aumentar la edad, el peso disminuye 2.7 gramos en el hombre y 2.2 gramos en la mujer cada año.
cada centímetro más la altura, el peso del cerebro aumenta 3.7 gramos más o menos. Por otra parte, el peso del cerebro no está relacionado con el índice de masa corporal. La capacidad de la memoria o cuántas neuronas tiene el cerebro, en este caso el cerebro humano, está formado por aproximadamente 100 billones de neuronas y cada una de ellas tiene 1000 o más conexiones que es sinapsis con otras neuronas. Por otro lado, quisiéramos hablar que cuando pensamos en el cerebro se nos suele venir a la mente la imagen de las neuronas. Pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Ahora bien, por lo general su estructura está compuesta de las siguientes partes. Soma. El soma, también llamado periacrión, es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones que se proceden del soma y parecen ramas o puntas, reciben información procedente de otras células. Axón. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Primero, según la transmisión del impulso nervioso. Esta clasificación existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica, como ya lo he dicho, la unión entre dos neuronas es la sinapsis. Pues bien, la neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. En la siguiente función es según la función de cada neurona. La neurona puede tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera. Neurona sensorial, envían la información de los receptores sensoriales al sistema nervioso central. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en tu mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de tu mano a su sistema nervioso central, que interpreta que el hielo es frío. Neuronas motoras. Este tipo de neuronas envían información desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos para efectuar movimiento o al músculo liso o ganglios del sistema nervioso central. Interneuronas. Una interneurona, también conocida como neurona integradora o de asociación, conecta a otras neuronas pero nunca con receptores sensoriales o fibras musculares. Se encarga de realizar funciones más complejas y actúa en los actos reflejos. Según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales, reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Las neuronas eferentes son las neuronas motoras, se llaman neuronas eferentes porque transportan impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. También las neuronas pueden ser según el tipo de sinapsis. Podemos encontrar dos tipos de neuronas, las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Alrededor del 80% de las neuronas son excitatorias. La mayoría de neuronas tienen miles de sinapsis sobre su membrana y cientos de ellas están activas simultáneamente. El que una sinapsis sea excitatoria o inhibitoria depende del tipo de iones que se canalizan en los flujos postsinápticos, que a su vez dependen del tipo receptor y de neurotransmisor que interviene en la sinapsis. Según su morfología externa. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, se clasifican de la siguiente manera. Neuronas unipolares o pseudonipolares. Estas poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita y como axón.
entrada y salida. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares. Tienen dos extensiones citoplasmáticas que salen del soma. Uno actúa como dendrita y otro actúa como axón. Lo podemos ver dendrita como entrada y axón como salida. Se suelen localizar en la retina, cóclea, vestíbulo y mucosa olfatoria. Neuronas multipolares. Son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada, es decir, dendritas, y una sola salida como axón. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Para concluir, podemos decir que el sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones en las que se adaptan.